Y bueno, hay fechas para celebrar, otras para conmemorar y una como la de hoy, por ejemplo, ideal para entrar con Carla a su laberinto para reflexionar, para hablar en este caso del trastorno del espectro autista. Carla. ¿Qué tal? Buenas noches. Justamente hoy, 2 de abril, en todo el mundo se habla de lo que les voy a proponer hoy hablar en el laberinto, que es Hablemos de Autismo. Hoy es la ocasión para hablar, visibilizar y concientizar sobre la importancia de generar una sociedad más inclusiva. De hecho, en todo el mundo hay 500 millones, escucharon bien, 500 millones que tienen trastorno del espectro autista. En nuestro país, aunque no hay cifras oficiales, claro, obviamente, igual se estima que hay más de 800.000 casos. Con respecto a la cifra que les decía a nivel mundial, significa que cada niño o niña que nace, cada 54 personas, tiene alguno de este abanico de trastornos y es un montón. Y por eso también dentro de nuestro lenguaje cotidiano ya conocemos esto de es autista, tiene Asperger, tiene algunos problemas para hablar. Bueno, todos conocemos a alguien que tiene un hijo, una hija, un sobrino con autismo, o tenemos a alguien en nuestra familia, y por eso también las series de televisión lo reflejan cada vez más. En algunas series como por ejemplo The Big Bang Theory, como por ejemplo, bueno, tantas otras. Me acuerdo también la película Rain Man, que había sido muy polémica en su momento, y una que les recomiendo mucho que se llama Atypical o Atípico, es esta que les voy a mostrar un fragmentito. A ver. Raro, eso es lo que todos dicen. A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla. Sam, la gente en el espectro tiene citas. Las chicas no se fijan en mí y no soy bueno pillando señales. Tío, te estás sonriendo. Tienes que bajar eso un 70%. A veces desearía ser normal. Bueno, tío, nadie es normal. Su hijo tiene el mismo deseo de ser amado que todos. Paige. ¿Por qué no debería cumplirlo? Mi familia es frágil. Todo es, Sam, es tuyo, autismo lo otro. Deberías tener tu propia vida. Quien dijera primero lo de que la práctica hace la perfección era idiota. Los humanos no pueden ser perfectos porque no son máquinas. Lo mejor que puedes decir sobre la práctica es que te hace mejorar. Y hay condiciones que por ahí se repiten, que se ven, porque hay un patrón del espectro autista, del trastorno del espectro autista, sí, claro, pero hay tantos comportamientos como personas con espectro autista existen en el mundo, y es importante, Carla, justamente aclarar esto, ¿no? Qué mal que hacemos cuando calificamos a alguien de autista, esto que vos recién decías. ¿Quién es normal? Yo no estaría haciendo, igual quiero avisarlo. Bueno, pero para escuchar también hablar sobre autista en primera persona, ¿qué es autista? Esto que cuentan las familias. Una palabra muy grande, es hiperactividad, retraso en el lenguaje, hay chicos que le afecta el área motriz, problemas en el aprendizaje, colegios especiales, mucho amor, mucha paciencia, mucha dedicación. Y aparte de eso tienen que luchar en sus casas y luchar con el exterior, con los colegios, con la sociedad, con que el nene se te plantó en la vereda a hacer un berrinche y se te metió la vecina a decir, ah, mira qué mala madre que sos porque el nene te hace berrinche. O sea, luchan con un montón de cosas al principio que es terrible. Después de eso vino el diagnóstico, vinieron los tratamientos y las familias están muy solas a veces, como que te tiran un diagnóstico así por la cabeza y vos decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Una vez le escuché decir, Carla, a alguien que conoce bastante este tema porque lo vive en su familia, es que si bien las personas con trastornos del espectro autista pueden tener esta dificultad de la comunicación, quizás sea porque sienten tanto que a veces les cuesta manifestarlo. Exactamente, y bueno, volviendo también retomando ese tape, que bueno, era otra versión de yo hace un tiempito atrás cuando hicimos un informe más extenso acá en el lado B
de las historias. En realidad, lo más importante es una detección temprana, un diagnóstico temprano, porque ese diagnóstico va a permitir, entre otras cosas, además de hacer múltiples talleres, estimulaciones y terapias con esa criatura, lo más importante y lo que va a ser el primer round de esas familias va a ser conseguir un certificado de discapacidad. Claro. Exactamente, porque de esa manera, por una vía legal, van a poder acceder a escuelas especiales, a maestros integradores, al transporte gratuito que se provee por ley y de vuelta a las instituciones. Y, por supuesto, van a poder empezar la segunda pelea, que va a ser con las obras sociales y las medicinas prepagas, para que les cubran lo que, en principio, ellos consideren que son la cantidad de sesiones que esos niños van a necesitar de terapia. Esto, por un lado. Un recorrido que van a ser las familias, como la familia de cualquier chiquito, de cualquier chiquita, que es una familia ardua, seguramente con más obstáculos, seguramente con más dificultades, pero también seguramente van a tener todo ese aprendizaje y ese amor, porque, digamos, no son diagnósticos, no son enfermos, porque para empezar el autismo no es una enfermedad, son personas. Es un trastorno. Es un trastorno. Es un trastorno y muchos lo califican como el más genético de los trastornos, de los síndromes neuropsíquicos, digamos, el más genético. Y digo esto, Carla, y vos me vas a acompañar con esto en estos momentos donde se habla de vacunas, los movimientos antivacunas, muchos cuestionan las vacunas como causantes del autismo. Nada tiene que ver, está demostrado que es un trastorno del índole genético, nada tiene que ver con las vacunas, es un muy buen día para decirlo hoy. Muy bien, y para ir cerrando esto también, yo planteaba que uno de los grandes, nos propone bastantes desafíos el autismo, tiene que ver con esto de no poder saber qué es, cómo se llama, cuánto tiempo dura, hasta cuándo va a dejar, cuándo va a volver a hablar, sino que uno de los grandes desafíos que nos propone como sociedad tiene que ver con que muchos de estos niños no van a poder hablar, tal vez. Eso no significa que no comuniquen. Hay verbales, hay no verbales, algunos no dejarán los pañales, otros sí, no se sabe. Pero en esa no verbalidad no quiere decir que no haya una comunicación. Entonces, uno de los grandes desafíos como sociedad es poder mirarlos, conectar para así poderse comunicar. En una comunicación hay dos partes y esto es clave si queremos ser una sociedad más justa y que dé más oportunidades a todo el mundo. Así que lo que yo propongo es que dejemos de ser una sociedad autista. Y para cerrar esto, déjame que recuerde, muchos padres quizás recién llegan al diagnóstico, están perdidos, no saben qué hacer. En nuestro país hay una asociación de padres autoconvocados. Sí. Voy a pedir por favor que me pongan acá el graph de cómo los pueden encontrar en redes sociales o por mail. Se llaman TGD Padres, vienen haciendo distintas actividades desde el día de ayer, pero mañana, para quienes quieran, van a estar haciendo una a las 17:30, saliendo del mástil de Parque Centenario, una caminata azul, tal es el color que identifica al autismo, porque ellos les pueden brindar contención, información, orientación para un montón de padres que, como decía la otra mamá, les cae un diagnóstico por la cabeza. Dijiste mirarlos, hay que mirarlos. Y hay algo importante para decir. Muchas veces las personas con trastorno del espectro autista tienen cierta dificultad para mirarte a los ojos. Quizá porque ellos, mejor que nosotros, saben mirar el alma. Muchas gracias.